Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más en esta nueva edición, en otra edición más de este Cámara en Español, que Masa Gabriel nos acerca vía Google Meet desde Boston. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, de vuelta acompañándote en tu programa para conocer revisiones de diferentes artículos de medios publicados en español y relacionados con la comunidad judía. Sí, en este caso quiero hablar de que es posible corregir. Quiero hablar de que existe esa posibilidad y que creo que tenemos que aferrarnos un poquito a eso también. Dos notas esta semana hemos visto corregidas, se fueron corregidas primero en el medio en inglés y en segundo lugar en medios en español también. Bueno, uno de ellos, el otro no. Pero bueno, esto es muy importante porque son correcciones de la Associated Press que tienen un gran impacto. Son medios que pueden acceder a 100 medios y se corrigen automáticamente. En el primero de los casos, que fue el 22 de enero, habían elegido unos datos de forma tendenciosa, ¿no? Habían hablado de la clasificación integrada de seguridad alimenticia, el IPC, que aparte que ha sido cuestionada en muchos aspectos, en muchos otros casos por la falta de rigor, usaron diciendo que el último dato daba unos números X de hambre. Bueno, pero es que no es cierto, no eran los últimos. Eso en la franja, entiendo. ¿Perdona? Esos datos sobre la franja, entiendo, de Gaza. Sí, sobre la franja. Decían que el último análisis de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria que se había hecho en diciembre indicaba que el 77% de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria. Lo que pasa es que habían elegido una previa, porque había otra del 5 de enero, que es mucho más positiva, que decía que había existencias suficientes para cubrir el 100% del estándar calórico mínimo. Es decir, se habían ido a una negativa anterior en vez de mostrar la más positiva. Y creo que esto es importante destacarlo porque nos quejamos y corrigieron. En español todavía no, tengo que chequear ahora que hablamos. Y luego hay otro artículo que también Associated Press corrigió cuando hablaban en un artículo, decían que los hutíes se habían mantenido al margen durante la guerra entre Irán e Israel, pero no es cierto. Los hutíes habían estado disparando, habían atacado y de hecho, pues hay imágenes y la misma Associated Press informó en su momento. Lo comunicamos con ellos y lo corrigieron. ¿Por qué quiero traer esto aquí? Porque siempre traemos cosas deprimentes que como que no corrigen, pero sí, hay posibilidades de corregir, hay posibilidades de periodismo. Es verdad que son cosas que pueden parecer pequeñas. Es verdad que son cosas que dice, bueno, ya salieron publicadas, ¿quién las va a volver a leer? Cierto. Lo que pasa es que le estás recordando al medio que hay gente que cuida que cumplan con los estándares mínimos de periodismo. Y eso es muy importante. Por eso yo quiero aprovechar esto para reivindicar esta labor de, siempre con hechos, no podemos quejarnos porque alguien opina diferente a nosotros. Pero hechos concretos se puede y hay que pedir a los medios que lo hagan. En ese sentido... En este caso, Masa, perdona, ya que no es habitual, ¿con quién contactasteis? ¿Con la dirección? ¿Con la persona que escribió estos datos? Esto lo lleva el departamento en inglés. Esto fue una labor del departamento de Estados Unidos y contactaron con, pues me imagino que tienen pues la gente con contactos adentro, con quien se habla, con los editores, cosa que nosotros hacemos en medios en español. Pero, y aprovecho para destacar esto, hay una gran diferencia que yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural entre el mundo anglosajón y el mundo hispano cuando se habla de correcciones. En general, en el mundo anglosajón, es que les guste corregir, pero reconocer un error y corregirlo es algo que habla bien de ellos. Es decir, hemos corregido algo que estaba mal.
en los medios en español me he encontrado con una posición muy distinta. Corregir algo significa reconocer que uno se ha equivocado. Y hay como una especie de orgullo periodístico en negar esa equivocación. Y yo creo que es algo muy interesante y creo que tiene que ver con una cuestión de cultural y social, ¿no? Entonces, estaría bien que el periodista español reconociera el error Sí. y eso hablara bien de él, ¿no? Y hay más cosas en las que nos estamos quejando ahora. Por ejemplo, hay algo que ahora estamos leyendo mucho sobre que el cruce Rafah ha estado cortado siempre, desde hace 2 años, o sí, desde marzo del 24, es lo que están diciendo muchos medios, y no es cierto. Se abrió para evacuaciones médicas a principios del 25, se volvió a cerrar y se volvió a abrir. Entonces, esa cosa de que siempre ha estado cerrado es cierto. Tampoco es el único cruce que hay, también está el de Kerem Shalom, por ejemplo, y son cosas que estamos viendo en los medios. A ver si la semana que viene te puedo hablar de alguna corrección al respecto. Bueno, y a ver si podemos saber qué sucedió o qué sucede con la versión en español, de la que también nos has hablado y de la que esperamos que se corrijan esos datos que nos comentas en base a esa reclamación o al menos esa puesta en alerta de los datos, rectificándolos por una versión más actualizada, como nos decías, de ese, no sé si es un datos de enero, ¿no? Al fin y al cabo, no sé cómo gestionan y quién informa sobre ese tema del hambre o de la calidad alimentaria en Gaza a través de ese IPC que nos comentabas. Sí. Son organizaciones que van dando los datos y los periodistas recurren a ellas, a pesar de que son organizaciones que en muchos casos han demostrado grandes errores, pero se sigue recurriendo a ellos. Por cierto, otra cosa muy interesante que está saliendo en los medios y que estamos viendo ahora es que supuestamente el ejército de Israel habría reconocido haber matado a 70.000 palestinos. Digo supuestamente porque esto es en una reunión, alguien habría dicho que alguien del ejército. Hay que recordar el problema del ejército, y entonces los medios están diciendo contrariamente a lo que decían. El ejército nunca ha dado cifras concretas, que es uno de los grandes problemas con Israel. No han dado una contracifra, no han dicho, no han contrarrestado las cifras de Hamas con otra cifra. Donde reside la discusión es en el ratio de civiles y combatientes. Ese es el tema, y ahí es donde está el problema. La cantidad de fallecidos o de muertos en la guerra, Israel ha dicho, creo que el ejército dijo en algún momento que no podía saberlo, pero bueno, hay que esperar también a ver, porque esto ha sido como una filtración de una reunión, pero no es una postura oficial, por lo menos no lo es ahora, a menos que a lo largo de esta semana o de estos días se convierta en posición oficial, pero a priori es un comentario de alguien dentro de una reunión. Bueno, pues seguiremos la semana próxima hablando de estos asuntos, de medios de comunicación, y en este caso con esa posibilidad de corregir que trae el título precisamente a esta columna sonora que nos acerca más a Gabriel en estos primeros días de febrero. Muchas gracias. Gracias a vosotros.